Tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a este webinar Reglas de Origen y Procedimientos. Vamos a iniciar con una muy breve introducción de quiénes somos. El día de hoy lo estamos impartiendo Thomson Reuters y Financial Solutions. Somos empresas aliadas con el objetivo de responder a las necesidades de un mercado en constante cambio a través de innovación y progreso para los negocios internacionales. Y vamos juntos por la transformación digital en diferentes entornos de comercio exterior. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. La agenda que tenemos para el día de hoy es acerca de las reglas de origen, que son beneficios y mejores prácticas, todo lo que debes hacer y no hacer con las reglas de origen, criterios y condiciones de uso, también las irregularidades y multas, evita caer en actividades que te generen cargos o multas por irregularidades, y vamos a ver el módulo de FTA, que es acerca de automatización y gestión de tus reglas de origen. Así que bienvenidos. Bueno, pues yo voy a platicarles acerca de una breve introducción sobre las reglas de origen. Y bueno, lo primero que vamos a recordar es qué son las reglas de origen. Según la Organización Mundial de Comercio, las reglas de origen o normas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la importancia pueden variar según el origen de los países aplicados a la importancia, pueden variar según el origen de los productos importados. ¿Cuál es la aplicación de estas reglas de origen? Bueno, pues número uno, para aplicar medidas e instrumentos de política comercial, tales como los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia. Recordando un poquito sobre estas definiciones, el antidumping se refiere a que si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país, se dice que hace dumping. El acuerdo sobre la OMC no regula las acciones de las empresas que incurren en dumping, se centra más bien en la manera en que los gobiernos pueden o no reaccionar ante el dumping. Establece las disciplinas para las medidas antidumping y a menudo se le denomina acuerdo antidumping. Y respecto a las medidas de salvaguardia, recordemos que son medidas de urgencia con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos, cuando esas importaciones no hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador. Otra utilidad de las reglas de origen es determinar si se dispensará a los productos importados el trato de la nación más favorecida o bien un trato preferencial. El término de nación más favorecida se refiere básicamente a un trato igual para todos los demás. Y bueno, en virtud de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, por ejemplo, la reducción de un tipo arancelario aplicable a uno de sus productos, se tendría que hacer lo mismo con los otros miembros de la OMC. Por esta razón, bueno, existen los tratados de libre comercio. Otra utilidad es para efectos de la elaboración de estadísticas sobre el comercio, al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado, y también en la contratación pública. La contratación pública pues se refiere a la compra por parte de los gobiernos y las empresas estatales de bienes, servicios y obras. Dado que la contratación pública representa una parte sustancial del dinero de los contribuyentes, pues se espera que los gobiernos la lleven a cabo de una manera eficiente y con altos estándares de conducta, con la finalidad de garantizar alta calidad en la prestación del servicio y salvaguardar el interés público. Continuamos. Vamos a platicar sobre los tratados comerciales que tiene México. Como comentaba anteriormente, bueno, es muy importante determinar qué tratados comerciales tenemos y, bueno, según la Secretaría de Economía, México cuenta con una red de 14 tratados de libre comercio
que involucra a más de 50 países. Tiene 30 acuerdos para la protección recíproca de las inversiones con 31 países administrativas. También tiene 9 acuerdos de alcance limitados, que son acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la LADI, que sabemos que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la PEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y también la ALABI. Porque es importante que tomemos en cuenta como parte de la introducción de este webinar de las reglas de origen, los tratados comerciales que tenemos, porque encontramos en el marco de dichos tratados muchos beneficios que nos van a ayudar a tener diferentes preferencias arancelarias y bien conocer qué ventajas podemos tener con las negociaciones dentro de las empresas. Recordemos entonces que en 1994 entró en vigor el Telecán y en el 2020, bueno, se volvió el TEMEC. Y bueno, tenemos tratados con Costa Rica, con Colombia, con Chile, con la Unión Europea, también con Israel, con el Triángulo del Norte, con Japón, con Uruguay, con Perú, con Centroamérica, Panamá, con Asia Pacífico. Tenemos diversos tratados que definitivamente pueden darnos muchos beneficios. Dentro del marco de estos tratados de libre comercio, me gustaría puntualizar algunos beneficios que podemos encontrar con los tratados de libre comercio, como cuáles, bueno, acceso a nuevos mercados, trato a los bienes que van a ser ingresados al país, el fomento a las exportaciones, las preferencias arancelarias siempre y cuando califiquen como originarios. Por esa razón es tan importante conocer todo este tema porque al final obtendremos esta preferencia arancelaria siempre y cuando los productos califiquen como originarios. También están la disminución de las barreras no arancelarias, la inversión extranjera y bueno, muy importante es considerar que la regla de origen puede cambiar entre los tratados. Es decir, resulta imposible pensar que la misma regla de origen para los tratados comerciales que en México. Por lo tanto, es muy importante conocer dichos tratados para entonces conozcamos la regla de origen de cada una de nuestras operaciones de comercio externo, cada una de las naciones de comercio. ¿Qué mejores prácticas podríamos sugerir? Las mejores prácticas para la determinación de orígenes, número 1, evitar suposiciones, investigar. Las compras nacionales no necesariamente son de origen mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros no debemos dar por hecho que todo producto que sea comprado a nivel nacional sea necesariamente de origen mexicano. Por lo tanto, pues debemos considerar investigar sobre el producto que nosotros estamos comprando. En el caso, a lo mejor del importador, decir, bueno, estoy comprando un producto en el territorio nacional y mi proveedor es nacional, pero el producto efectivamente es nacional o tiene otro origen. Por eso es importante tener una declaración de origen por parte de nuestro proveedor y elaborar un expediente con las pruebas necesarias para que nosotros certece la seguridad de que efectivamente estos productos son de origen mexicano. Otro punto importante es que la procedencia no necesariamente es el origen. O sea, el producto puede provenir de un lugar, pero no necesariamente ser originario de dicho lugar. Entonces, es muy importante volver a este primer punto en donde evitar de dicho lugar. Es muy importante que investigamos más acerca de esta compra. Es importante también revisar la etiqueta y el marcado del país de origen. Tomar en cuenta que la capacitación es clave para soportar esta certificación de origen. Es importante pensar cada cuándo estamos recibiendo capacitación o cada cuándo el personal de comercio exterior está recibiendo esta capacitación para que realmente estén determinando correctamente el origen de las mercancías. Entonces, este punto es súper importante y más adelante estaremos tocando más acerca de él. También una sugerencia es validar el proceso productivo.
la capacidad instalada y la prueba de origen del país exportador. ¿Por qué? Porque volvemos al punto inicial, si nosotros suponemos que todo está correcto, que todo funciona y que efectivamente cuenta con la capacidad instalada, que tiene un proceso productivo correcto y que además es originario de dicho país, entonces podríamos estar cometiendo un error. Por eso es importante validarlo. Y bueno, la tecnología definitivamente es lo más importante en este punto. ¿Por qué? Porque en la actualidad la tecnología nos permite vincular y hacernos más fácil la vida dentro del comercio exterior para tener un mejor control y mejores prácticas. Y le cedo la palabra a Jocelyn. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Yo les voy a platicar de las diferentes reglas de origen. Y pues tenemos las 5 más habituales o las más comunes, por así decirlo, aunque no están limitativas. Entonces yo les voy a platicar de cómo se debe de cumplir el origen a través de la regla de totalmente originario, salto arancelario, lo que comúnmente conocemos como minimis, el valor de contenido regional y procesos productivos específicos. La siguiente, por favor. Y bueno, para entender un poquito de qué se tratan las reglas de origen, todos los tratados consideran que para que un bien califique como originario, puede incorporar materias primas que no sean originarias de los países miembros del tratado, siempre y cuando esos productos tengan una transformación sustancial, que es una de las reglas que vamos a ver adelante, o que se le agregue un valor económico también sustancial. En este caso podemos ver que las mercancías deben de sufrir un gran cambio, y es que en un mundo globalizado en el que estamos actualmente, pues es imposible, técnicamente imposible, que todos los componentes de un bien que nosotros producimos, que se produce, pues todo sea de la región del país al que queremos exportar. Siguiente, por favor. Bueno, hablábamos aparte del gran cambio, hablamos también del valor agregado al producto. Aquí podemos ver un diagrama de pie en donde se deben de considerar diferentes valores económicos dentro del producto: los materiales originarios, el ingreso, los gastos de fabricación y el valor de los materiales no originarios. Y realmente la fórmula que les presento en esta diapositiva es la fórmula estándar en la que aplica a la mayoría de los tratados entre diferentes países. Entonces, el valor de contenido regional lo podemos identificar como el porcentaje en el que indica en qué medida se produjo un bien en la región local de un productor. Y básicamente, pues es un porcentaje, es una regla de 3 en donde consideras, lo vamos a ver más adelante en las diferentes reglas para valor de contenido regional de costo neto y valor de transacción, y debe de darte un porcentaje dependiendo, pues ahora sí que de tu producto y de la regla a la que debes de calificar según el tratado. Siguiente, por favor. Aquí les pongo un ejemplo en cuanto a temas de transformación sustancial, que es para el tratado entre Japón y Tailandia. Entonces vemos que lo que es el producto al que se quiere calificar es el pan tostado, que tiene un código armonizado diferente al de sus componentes, que son componentes que no forman parte del tratado en cuestión, que en este caso viene siendo la harina y la mantequilla, que la harina está en el capítulo 11 del Código Armonizado Universal y la mantequilla en el capítulo 4. Entonces vemos que efectivamente, aunque se utilizaron materiales que no forman parte del tratado Japón-Tailandia, pues se hace una transformación sustancial para llegar a un pan y poder aplicar y considerar al pan como originario de este tratado. Siguiente, por favor. Y bueno, para poder considerar un bien como totalmente originario, pues debe de ser un producto que se obtiene en su totalidad o que se produce en su totalidad en el territorio de uno o más de los países partes del tratado.
que en este caso pues vienen siendo los animales, los minerales, los vegetales, que efectivamente pues nacen y crecen dentro de la región. Ahí no hay manera de, pues de que no cumpla con esta regla, y esta regla está muy acotada a este tipo de productos. Siguiente. Después tenemos una de las más comunes, que es el salto arancelario, que está muy relacionada con el ejemplo que les ponía del pan tostado. El salto arancelario aplica, como su nombre lo dice, el brincar, que el bien que no es originario brinque de la fracción arancelaria con la que se importó a una completamente diferente a la que se pretende exportar. Que en este caso podemos ver el ejemplo de un cambio arancelario. Significa que el insumo producto ha sufrido una transformación tal que su naturaleza o su codificación arancelaria cambia, adquiriendo por este hecho su origen regional. Entonces aquí vemos en el ejemplo que se importa de piel de la fracción arancelaria del capítulo 4, cueros y pieles agamuzados, se hace un proceso productivo y se exporta calzado para hombre con una fracción que incluso a nivel capítulo, partida y subpartida es completamente distinto. Siguiente, por favor. Y quedándonos en este caso de los zapatos, aquí les pongo la regla de origen de USMCA, que el capítulo 64 para calzado, polainas, artículos análogos y partes de estos artículos debe de cumplir con esta regla, ¿no? Entonces es muy importante que identifiquen que si ustedes quieren hacer uso de una preferencia arancelaria para la exportación, pues tienen que identificar en primera el tratado y la regla que aplica. Cada tratado tiene su apartado de reglas de origen, en donde nos va a indicar cuál es la regla que debemos de seguir. En este caso el ejemplo es del USMCA y puede cambiar de un tratado a otro. Y sobre todo la fracción arancelaria, que es lo que nos va a delimitar qué es o cuál es la regla y cómo se debe de cumplir la regla dependiendo de la fracción arancelaria de mi producto. Siguiente, por favor. Y bueno, vámonos a hablar ya del valor de contenido regional. Para valor de contenido regional tenemos dos fórmulas, que es el valor de contenido regional a través del valor de transacción, que es el precio de venta, y valor de costo neto, que hay ciertos tratados que no lo tienen contemplado dentro de sus reglamentaciones. En este caso, pues es básicamente que el valor de transacción o tu valor de venta a través de una regla en donde consideres el precio de venta y el valor de los materiales no originarios, debe de darte un cierto porcentaje. Siguiente, por favor. Para costo neto es exactamente la misma fórmula. Obviamente los valores que utilizas en una y en otra pues son distintos. En el primero veíamos que iba a ser el precio de venta. Lo que tienen en común ambas fórmulas es que tienes que tener considerados los costos de los materiales no originarios. Y aquí vemos, pues ahora sí que la nomenclatura, el valor de contenido regional está expresado en un porcentaje donde las abreviaturas de costo neto es el costo neto del bien, en términos FOB o SIP, eso también ya lo determina cada uno de los tratados, y BMN es el valor de los materiales no originarios que se utilizaron en la producción de un bien. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de unas cabezas magnéticas para son como que mini gruitas portátiles. Y en el USMCA, en esta fracción, viene la regla, tiene que haber te permite la regla un cambio de cualquier partida. No se requiere cambio de clasificación arancelaria en la subpartida cuando cumples con un valor de contenido regional y ya te da las opciones. O sea, esto quiere decir que pues, tal vez el producto es muy sofisticado y no califico con salto arancelario por esta regla que me está delimitando la fracción, pero tal vez puedo cumplir a través del costo neto o valor de transacción. Y ahí vienen las dos opciones. Cuando se utiliza el valor de transacción, tienes que calificar con el 60% y cuando sea a través del costo neto, tienes que calificar
con un 50%. Y aquí ponemos un ejemplo muy burdo con números aleatorios, pero es importante que consideren que al momento de que ustedes hagan su análisis deben de tener todos los costos de sus materiales y dependiendo del tratado deben de ser costos CIF o costos FOB. Que por lo general luego le volteamos con el de compras y le decimos, oye, dime cuánto te cuestan estos componentes que yo sé que son importados y ellos nada más tienen los precios ex-works. Entonces, eso es muy, muy importante porque pues sí te puede variar los cálculos el que tomes tus precios de lista o el que tomes los precios ya con los valores en aduana, que muchas veces nosotros sí tenemos esa información. Es importante tenerlo porque un número de más, un número de menos nos puede afectar los cálculos. La siguiente, por favor. Y bueno, el principio de minimis básicamente habla de que la totalidad de tu producto puede incluir materiales no originarios que no excedan el 7 o el 8% de la totalidad del producto. Esto dependiendo del Tratado de Libre Comercio. Para TEMEC, en el 2020, con la modernización de este tratado, aumentó al 10%. Entonces, es la misma regla, es básicamente una regla de 3. Suena muy sencillo, pero cuando hablamos de cartas de materiales de más de 200 componentes, pues imagínate que debes de tenerlos correctamente clasificado cada componente que incluya tu producto terminado y correctamente identificado los costos. USMCA considera los costos CIF, hay otros tratados que consideran costos FOB o no sé si hay algún tratado que considere costos ex-works, pero las reglas del tratado te deben de decir qué parámetros debes de considerar. Y por último, pues tenemos procesos productivos específicos. Aquí ya les pongo un ejemplo de un saco que te dice, obviamente te da la opción de hacer un cambio en la fracción arancelaria, el salto arancelario, y te pone que siempre que la mercancía esté tanto cortada o tejida a forma. O sea, sí digamos que te permite salto arancelario, te hace unas excepciones en las partidas, siempre y cuando cumplas con un proceso productivo específico. Adelante. Y bueno, ¿cuál es la importancia de conocer todas las reglas y sobre todo de conocer qué costos debo utilizar, de saber que me debo de dirigir al tratado adecuado? Pues es muy importante porque supongamos que en una importación ustedes aplican trato preferencial de USMCA para una mercancía que no es originaria o que por algo no tienen cómo soportar el origen, pues la ley aduanera lo cataloga como una infracción al comercio exterior. Quiere decir que estamos omitiendo el pago de impuestos porque aplicamos una preferencia que no debemos aplicar. En la ley aduanera nos marca una multa del 130 al 150% del valor de los impuestos omitidos. Entonces, pues imagínense que importaron una máquina de $1 millón, ¿cuánto es el 130% del impuesto que no pagaron? Entonces, es muy, muy importante. Otro punto es que el Código Fiscal de la Federación habilita a los gobiernos extranjeros a hacernos auditorías. Es decir, que yo exporto a Estados Unidos, exporto a Europa y puede venir gobiernos extranjeros a auditar mi origen y me pueden solicitar pruebas físicas, documentales y demás para que yo pueda soportar ese tratado o ese beneficio al que yo le di a mi mercancía. Y en el Código Fiscal viene pues esta facultad de los gobiernos extranjeros y los procesos que se deben de seguir como si fuera una auditoría por parte del mismo SAT. Y bueno, entre otras disposiciones y beneficios de aplicar reglas de origen, luego escucho a los clientes que dicen, pues es que yo ya mi mercancía está exenta, entonces pues no tiene caso que aplique tratado porque es más relajo emitir un certificado, etcétera, etcétera. Pero aunque efectivamente hay mucha desgravación de aranceles de mercancías por parte de los tratados, pues el hecho de que apliques una preferencia arancelaria te da ciertos beneficios como la disminución del DTA y en algunos tratados, como es el USMCA, ya la emisión de certificados de libre reproducción. Que, ojo, al momento de que ustedes exportan y que presentan un tratado o un certificado para ser beneficio del tratado, no se tiene que presentar el análisis de las partes. O sea, los gobiernos dan por sentado que está sobrando de buena fe
y con que tengas tu certificado de origen, pues es más que suficiente. Entonces, también es importante lo que les comentaba, dependiendo del tratado, la regla te marca qué costos debes de utilizar en las reglas y sobre todo pues también tener bien identificado tu producto, tu carta de materiales, cualquier cambio en la modernización de tratados. Siguiente, por favor. Y bueno, de las irregularidades más comunes, hecho en no significa originario. Luego hay muchas empresas que dicen, pues es que yo fabrico autopartes, fabrico mesas, fabrico zapatos y los hago aquí en México, entonces ya lo puedo hacer uso de una preferencia arancelaria. Pues ya vimos que no, que hay que cumplir con la regla porque por mucho que, incluso aunque compres, como comentaba Luz en un principio, o sea, el hecho de que tengas proveedores nacionales, pues no quiere decir que los insumos que tú estás comprando califiquen como originario para el país al que quieres exportar. Entonces, es importante también solicitarles a nuestros proveedores las declaraciones de origen. Ahora, otro punto muy, muy importante es que luego las autoridades aduaneras hacen revisiones con los exportadores y resulta que los productores o muchos exportadores hicieron un cambio de domicilio y no le notificaron al SAT. Estas malas prácticas, pues que sí te pueden implicar caer en un riesgo y pagar una multa que hablábamos en la diapositiva anterior, completamente innecesario. Y bueno, los importadores no verifican que sus certificados estén correctos. El hecho de llenar mal un certificado también, cada tratado